La noche que cambió todo comenzó con una copa de más y una puerta equivocada. Valentina Cruz no buscaba problemas aquella noche de tormenta en el rancho Los Álamos. Solo buscaba su cuarto, sus sábanas frías y el olvido que promete el sueño. Pero el whisky que había bebido para callar el dolor le nubló el juicio, y sus pasos la llevaron al umbral de una habitación que no era la suya. Empujó la puerta y entró. Y entonces lo vio. Alejandro Fuentes estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa como quien lleva años sin aflojar la guardia. Tenía 38 años, el cabello oscuro con las primeras hebras plateadas en las sienes, los ojos color ámbar que no pedían permiso para mirar. Era alto, de hombros anchos y una presencia que llenaba cualquier espacio. Su camisa de cuadros verdes estaba parcialmente abierta. Sus botas de cuero negro habían pisado cada rincón de ese rancho que heredó con sangre y sudor. Era el dueño de todo lo que alcanzaba la vista. Y en ese momento también era el dueño de la mirada más fría que Valentina había recibido en su vida. Ella se detuvo en el umbral. El corazón le dio un vuelco. La habitación no era la suya. El hombre frente a ella tampoco era nadie que ella conociera. Quiso dar un paso atrás, disculparse, desaparecer. Pero las piernas no le respondieron como ella esperaba. Alejandro no gritó. No llamó a nadie. Solo la miró de arriba abajo con esa calma peligrosa que tienen los hombres acostumbrados a mandar y dijo con voz baja y ronca: ¿Quién te dio permiso de entrar aquí? Valentina abrió la boca. No salió nada. Las palabras se le enredaron en la garganta. Él dio un paso lento hacia ella. Eres la nueva empleada, la que contrató mi administrador. No era una pregunta. Era una declaración, pronunciada con la misma indiferencia con que uno nombra el ganado. Llevas 3 días en este rancho y ya entraste a mi cuarto. Fue un error, logró decir ella al fin. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. No sabía que era tu habitación. Alejandro se detuvo a 2 pasos de distancia. La estudió en silencio durante varios segundos. Ella sostuvo la mirada porque había aprendido, a los golpes de la vida, que bajar los ojos era la primera derrota. Un error, repitió él, como si sopesara la palabra. Luego algo cruzó por su rostro. No fue ternura, fue algo más difícil de nombrar. Está bien, sal, y no vuelvas a equivocarte. Valentina salió. Cerró la puerta con cuidado. Se apoyó contra la pared del pasillo y respiró despacio, con el corazón desbocado. No supo en ese momento que acababa de iniciar el capítulo más complicado y transformador de su vida. Valentina Cruz tenía 27 años y una historia que pocos conocían. Había llegado al rancho Los Álamos desde San Antonio cargando una maleta pequeña, un par de referencias laborales impecables y el peso invisible de una traición que todavía no terminaba de sanar. Tenía el cabello castaño oscuro, lacio, que solía recoger en una trenza sencilla. Los ojos café con destellos dorados cuando le daba el sol. El cuerpo delgado pero fuerte de quien creció haciendo trabajo real. No era del tipo que llama la atención al entrar a un cuarto. Era del tipo que uno nota cuando ya se fue. Había trabajado en ranchos antes. Sabía ordeñar. Sabía cocinar para 20 personas. Sabía llevar los registros de inventario sin un solo error. Era callada, eficiente y discreta. 3 virtudes que el administrador del rancho, don Marcos, había valorado de inmediato. Lo que don Marcos no sabía era que Valentina también cargaba una fractura interna que todavía no había cerrado del todo. 6 meses antes, en San Antonio, había descubierto que el hombre con quien había compartido 4 años de vida la engañaba con su mejor amiga. No fue una sospecha, fue una certeza brutal, presentada sin anestesia, un martes de febrero a las 7 de la mañana. Valentina no lloró frente a ellos. Esperó a estar sola para hacerlo. Luego recogió sus cosas, buscó trabajo y se fue sin mirar atrás. Porque así era ella. No hacía escenas, pero tampoco olvidaba. Los Álamos era exactamente lo que necesitaba. Un lugar lejos de todo. Un trabajo concreto. Y el silencio enorme de los campos de Texas al amanecer. Si ya estás siguiendo esta historia, te pido que te suscribas al canal, activa la campanita para no perderte ningún capítulo y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Vamos a dejarte un corazoncito en tu comentario. Los primeros días en el rancho fueron de adaptación. Valentina aprendió rápido las rutinas, los nombres de los trabajadores, las costumbres del lugar. Aprendió también que Alejandro Fuentes era un hombre de pocas palabras y muchas exigencias. No era cruel, pero tampoco era amable. Era justo con los salarios, exigente con el trabajo y distante con todos. Los empleados lo respetaban. Nadie lo conocía de verdad.
Lo que sí sabían todos era que 10 años atrás algo había cambiado a Alejandro Fuentes para siempre. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero había en él una cicatriz invisible que todos intuían sin atreverse a señalar. Valentina no preguntó. No era de las que pregunta, pero observaba. Y en esos primeros días, cuando lo veía cruzar el patio al amanecer con el café en la mano y la mirada fija en el horizonte, intuía que detrás de esa coraza había algo que él también cargaba sin contárselo a nadie. La primera semana pasó sin más incidentes. Valentina cumplía su trabajo con precisión, llegaba puntual, se retiraba sin hacer ruido. Alejandro la ignoraba con la misma consistencia con que ignoraba a cualquier empleado nuevo. Hasta que llegó el miércoles de la segunda semana. Don Marcos había salido al pueblo a resolver asuntos del rancho y había dejado a Valentina a cargo de la coordinación del almuerzo para los trabajadores del campo. Eran 22 hombres con hambre real después de 6 horas de trabajo bajo el sol. Valentina no titubeó. Organizó la cocina, distribuyó las tareas y en 2 horas tenía todo listo con 15 minutos de anticipación. Alejandro entró a la cocina sin avisar. Lo hacía así, sin ruido, como si el rancho entero le perteneciera incluso en el aire que pisaba. Se detuvo al ver el orden, el vapor saliendo de las ollas, los platos alineados. Luego miró a Valentina, que en ese momento estaba revisando un listado sin levantar la vista. ¿Don Marcos te dejó a cargo?, preguntó. Sí, respondió ella sin apartar los ojos del papel. Silencio breve. Luego, bien. Y se fue. Eso fue todo. Pero para Valentina, que ya conocía el peso de las palabras en ese rancho, un bien de Alejandro Fuentes valía más que un elogio de cualquier otro. Los días siguientes fueron así. Pequeños momentos, intersecciones breves entre dos personas que no buscaban conocerse pero que el destino seguía poniendo en el mismo camino. Un tarde, Valentina encontró a Alejandro reparando solo una cerca en el extremo norte del rancho. Cualquier otra empleada se habría dado la vuelta. Ella no. Se bajó del cuadriciclo, tomó las herramientas y comenzó a ayudar sin pedirle permiso. Él la miró con esa expresión suya, mitad asombro, mitad desconfianza. No te pedí ayuda, dijo. Lo sé, respondió ella, y siguió trabajando. Pasaron 20 minutos en silencio trabajando juntos. Cuando terminaron, Alejandro recogió las herramientas sin decir nada, pero antes de subir a su caballo se volvió hacia ella. ¿Cómo te llamas? Valentina, asintió, y se fue. Era un hombre que no regalaba palabras. Pero ese simple gesto, esa pregunta que para otro habría sido irrelevante, para Valentina significó algo, porque significaba que había decidido verla, no como empleada, como persona. El rancho Los Álamos tenía sus propios ritmos y sus propios secretos. Valentina fue descubriendo ambos poco a poco. Supo, por una conversación que escuchó sin querer entre dos trabajadores mayores, que 10 años atrás Alejandro había estado a punto de casarse. La mujer se llamaba Isabela. Era hermosa, de familia conocida en la región, y una semana antes de la boda se había ido con otro hombre, no con cualquiera, con el socio de negocios de Alejandro, con alguien en quien él confiaba. Eso explicaba muchas cosas: la distancia, la frialdad, la incapacidad de aflojar la guardia. Alejandro Fuentes no era un hombre malo. Era un hombre que había decidido, hace 10 años, no volver a confiar en nadie del todo. Valentina pensó en eso durante varios días. Lo pensó mientras hacía su trabajo, mientras caminaba por los campos al atardecer, mientras tomaba café sola en la mañana, mirando el mismo horizonte que él miraba. Y entendió algo que antes no había podido nombrar. Los dos cargaban la misma herida, solo que en versiones distintas. Una noche de viernes, el rancho recibió visita. Una mujer llegó en un automóvil plateado por el camino de tierra. Valentina la vio desde la ventana de la cocina. Era llamativa, de cabello rubio perfecto, vestido de lino beige, lentes de sol aunque ya había oscurecido. Caminó hacia la casa principal con la seguridad de quien conoce el terreno. Valentina preguntó a una de las empleadas más antiguas quién era. La empleada frunció el ceño antes de responder. Natalia Vega. Viene de vez en cuando. Dice que es amiga de don Alejandro. Hizo una pausa. Pero aquí nadie la quiere mucho. Valentina no preguntó más. No era de las que pregunta. Pero esa noche, sin saber por qué, le costó más tiempo de lo habitual quedarse dormida. Natalia Vega se quedó 2 días en el rancho. Era una mujer de unos 35 años, atractiva de una manera estudiada y consciente de sí misma. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento estaban calculados para producir un efecto.
Valentina la observó con la discreción que la caracterizaba y no tardó en entender la dinámica. Natalia hablaba de Alejandro con una familiaridad que bordeaba la posesión. Lo llamaba Ale cuando creía que no había nadie cerca. Le ponía la mano en el brazo con naturalidad. Le sonreía con esa sonrisa que dice: «Soy parte de un pasado que tú no conoces». Y Alejandro la trataba con la educación distante que tenía reservada para casi todos, aunque con ella había algo diferente. Una historia que Valentina no alcanzaba a leer del todo. Lo que sí pudo leer fue el momento en que Natalia la encontró sola en el pasillo de la casa principal. La miró de arriba abajo con una sonrisa delgada. «¿Eres la nueva? Don Marcos habla bien de ti». Una pausa calculada. «Espero que te acostumbres al rancho. No todos duran mucho aquí». Valentina sostuvo la mirada. «Me las arreglo bien en los lugares difíciles». Natalia arqueó una ceja, como si la respuesta la hubiera sorprendido levemente. Luego siguió caminando sin decir más. Esa noche Valentina se quedó más tiempo del habitual en la cocina, ordenando cosas que ya estaban ordenadas. No quería analizar por qué el paso de Natalia por ese pasillo le había dejado algo parecido al malestar en el pecho. No era celos, o quizás sí lo era, aunque ella todavía no se permitía nombrar eso. Alejandro no buscó a Valentina durante esos 2 días, pero el tercer día, cuando Natalia ya se había ido, él apareció en el establo donde Valentina estaba curando la pata de uno de los caballos más jóvenes. Se detuvo a observarla trabajar. Valentina lo sintió antes de verlo. «Tiene una pequeña inflamación», explicó ella sin girarse. «Nada grave, en 3 días estará bien». Alejandro se acercó, se puso en cuclillas junto a ella y revisó el animal. Sus manos grandes y callosas palparon con una suavidad que contrastaba con todo su exterior. «Buen trabajo», dijo en voz baja. Valentina lo miró de cerca por primera vez sin la distancia habitual. Estaban a menos de 1 metro. Podía ver las líneas finas alrededor de sus ojos, la tensión permanente en la mandíbula, la pequeña cicatriz en el mentón que parecía de hace muchos años. «¿Por qué te quedaste aquí?», preguntó él de repente. No era una pregunta del jefe al empleado, era otra cosa. «¿En el establo?». «En este rancho. La mayoría viene, mira el trabajo y se va». Valentina consideró la respuesta antes de darla. «Porque aquí el trabajo tiene sentido, y los lugares con sentido no se encuentran fácil». Alejandro la miró un momento más de lo habitual. Luego asintió y se puso de pie. Antes de salir del establo, sin darse la vuelta, dijo: «El viernes hay que revisar el inventario del norte. ¿Puedes encargarte?». «Sí», respondió ella, y eso fue todo. Pero cuando él salió, Valentina se dio cuenta de que estaba sonriendo sin haberlo decidido. Las semanas siguientes tuvieron esa misma textura de cosas que suceden sin nombrarse. Alejandro le asignaba tareas con creciente responsabilidad. Ella las resolvía sin drama. Él empezó a buscarla para preguntar cosas que perfectamente podría haberle preguntado a don Marcos. Valentina lo notó, pero no dijo nada. Solo respondía, con esa calma suya que no era frialdad, sino algo más parecido a la firmeza. Un martes por la tarde, una tormenta los sorprendió a ambos en el extremo más alejado del rancho. Corrieron juntos hacia el cobertizo más cercano, empapados en segundos. Llegaron riendo, lo cual fue en sí mismo una sorpresa, porque ninguno de los dos reía con facilidad. Se quedaron parados bajo el techo de madera escuchando el aguacero, con el aliento todavía agitado y el agua escurriendo por la ropa. Alejandro miró hacia afuera. La tormenta no daría tregua pronto. «¿Por qué te fuiste de San Antonio?», preguntó. Era la primera vez que preguntaba algo personal. Valentina tardó unos segundos, porque lo que tenía allá dejó de ser real. Él no preguntó más, pero asintió de esa manera suya que decía que entendía sin necesitar detalles. «Los Álamos tiene 10 años que no recibe una tormenta así», dijo él después de un silencio. «La última fue en el año que más perdí». Valentina lo miró. No preguntó qué había perdido. Él tampoco lo explicó. Pero algo pasó en ese cobertizo bajo la lluvia que no tenía nombre todavía. Algo que los dos sintieron y ninguno de los dos mencionó cuando la tormenta finalmente cedió y volvieron al rancho con barro en las botas y algo diferente en el pecho. El cambio fue tan gradual que cuando Valentina quiso darse cuenta ya había ocurrido del todo. Alejandro Fuentes la buscaba, no de manera obvia, no con declaraciones ni gestos que pudieran interpretarse de una sola forma, pero la buscaba. Un café en la mañana que aparecía en el borde de su escritorio cuando ella llegaba. Una pregunta innecesaria que lo llevaba hasta donde ella estaba.
Una mirada sostenida 2 segundos más de lo que requería cualquier conversación de trabajo. Valentina lo notaba todo y hacía lo que mejor sabía hacer: observar en silencio, guardar cada detalle y no apresurar nada. Una noche, después de cenar, Alejandro la encontró sentada en el porche de la casa principal viendo las estrellas. Se sentó a su lado sin pedir permiso, lo cual era completamente coherente con su carácter. Trajeron cada uno su café y estuvieron así, en silencio, durante un tiempo que ninguno de los dos midió. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que este cielo no lo tiene ninguna ciudad. Él miró hacia arriba. No, no lo tiene. Pausa. ¿Cuánto tiempo llevas sin confiar en alguien de verdad?, preguntó Valentina. La pregunta cayó en el aire de la noche como una piedra en agua quieta. Alejandro no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía una textura diferente, más baja, más real. 10 años. Valentina asintió lentamente. Yo llevo 6 meses. Él la miró. ¿Y? Y todavía duele, pero menos que antes. Alejandro sostuvo su mirada durante un momento largo. ¿Cómo se llama el que te lastimó? No importa el nombre, ya no existe en mi historia. Algo en la expresión de él cambió. No fue una sonrisa completa, fue algo más cercano al reconocimiento. Ojalá hubiera podido hacer eso, dijo en voz baja. Todavía puedes, respondió ella. No hubo más palabras esa noche, pero cuando Valentina se levantó para ir a dormir, él dijo su nombre. Solo eso, Valentina. Y ella se detuvo un momento sin girarse, porque supo que en la boca de ese hombre, su nombre sonaba de una manera que no había escuchado antes. Esa semana, las cosas se pusieron tensas de una manera que Valentina no anticipó. Natalia Vega regresó al rancho, esta vez sin avisar y con una energía diferente, menos segura de sí misma y más vigilante. Miraba a Valentina con una atención nueva, como quien empieza a recalcular. La confrontación llegó un jueves por la tarde en la sala de la casa principal. Natalia entró cuando Valentina estaba revisando unos documentos de inventario que Alejandro le había pedido. Interesante, dijo Natalia con esa sonrisa calculada. Ahora la empleada tiene acceso a los archivos del rancho. Valentina levantó la vista con calma. Son documentos de trabajo. Los necesita don Alejandro. Natalia se acercó con pasos lentos. Valentina, ¿verdad? Escucha, te lo digo con buena intención. Alejandro es un hombre complicado, tiene una historia, tiene una vida que no te pertenece. Sonrió. No te hagas ilusiones con cosas que no son tuyas. Valentina cerró la carpeta con cuidado. Se puso de pie y miró a Natalia directamente a los ojos. Gracias por el consejo, pero yo no me hago ilusiones. Y trabajo en lo que sé hacer y vivo en lo que es real. Una pausa breve. Y lo que no me pertenece, no lo toco. La sonrisa de Natalia se tensó. En ese momento Alejandro entró a la sala. Los miró a las dos. No preguntó qué había pasado, pero sus ojos se detuvieron un segundo en Valentina, con algo que ella no supo leer del todo en ese instante. Esa noche, cuando todos se habían retirado, Alejandro tocó la puerta de la habitación de Valentina. Ella abrió, sorprendida. Él tenía las manos en los bolsillos y esa expresión suya de hombre que ha decidido decir algo que le cuesta. Natalia no tiene ningún derecho sobre este rancho ni sobre nada de lo que pasa en él, dijo. Valentina lo miró. No me lo tienes que explicar. Lo sé, pero quería que lo supieras. Silencio breve. Gracias, dijo ella. Él asintió y se fue. Pero Valentina supo, mientras cerraba la puerta, que algo había terminado de definirse esa noche. Algo que ya no cabía solo en las conversaciones de trabajo ni en los silencios compartidos bajo el cielo de Texas. Antes de continuar con lo que viene, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Vamos a dejarte un corazoncito. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Natalia se fue al día siguiente antes del desayuno. Valentina la vio cargar su maleta al automóvil plateado desde la ventana de la cocina. Antes de subir al carro, Natalia miró hacia la ventana. Sus miradas se cruzaron un instante. Luego, Natalia subió al auto y se fue por el camino de tierra sin mirar atrás. Don Marcos, que había observado la escena desde lejos, se acercó a Valentina con esa sabiduría tranquila de los hombres que llevan décadas viendo pasar gente por el mismo rancho. Esa mujer lleva años apareciendo y desapareciendo, dijo. Cada vez que viene, don Alejandro se pone más tenso. Cada vez que se va, respira. Una pausa. Esto fue diferente. Esta vez se fue más rápido. Valentina no dijo nada.
Solo siguió mirando la nube de polvo que dejaba el automóvil en el camino de tierra. Los días que siguieron tenían una calidad diferente, como si algo que había estado suspendido en el aire del rancho Los Álamos finalmente hubiera decidido asentarse. Alejandro era el mismo hombre de siempre en lo exterior, puntual, exigente, de pocas palabras, pero con Valentina era distinto. No de manera escandalosa, de manera real. La buscaba para hablar de cosas que no eran trabajo. Le preguntaba qué había cocinado y por qué. Le contaba, en fragmentos cortos, historias del rancho cuando era joven. Una mañana, apareció con 2 tazas de café antes del amanecer y se las dejó en la mesa del porche, donde ella siempre se sentaba. Cuando ella salió a buscarla, él ya estaba ahí, sentado, mirando el horizonte que empezaba a llenarse de luz naranja. Se sentó a su lado. Tomaron el café en silencio, y ese silencio era de los que no pesan, de los que no necesitan llenarse con palabras para ser reales. ¿Por qué 10 años?, preguntó Valentina esa mañana. Él supo exactamente a qué se refería. Porque me tardé 10 años en entender que guardar distancia no es lo mismo que estar bien. Valentina lo miró de perfil. El sol naciente le dibujaba la línea del rostro. ¿Y ahora? Alejandro la miró, directo a los ojos, sin la distancia habitual. Ahora estoy aquí. Eran 3 palabras, pero en la boca de un hombre que había pasado una década construyendo muros, esas 3 palabras equivalían a todo. Valentina sonrió, una sonrisa pequeña, verdadera, de las que no se pueden fabricar. Las semanas que siguieron fueron de una construcción lenta y honesta. No hubo grandes declaraciones, no hubo escenas dramáticas, solo 2 personas que habían aprendido a la fuerza que las cosas que importan requieren tiempo y honestidad. Se conocieron sin prisa, hablaron de lo que habían perdido sin volverse víctimas de eso. Se rieron juntos más de lo que cualquiera de los 2 habría predicho. Don Marcos, que lo veía todo sin comentar nada, un día le dijo a Valentina en privado: «No recuerdo haberlo visto así, no en mucho tiempo». Valentina no respondió, pero lo guardó. El rancho Los Álamos siguió siendo el mismo, los campos abiertos, las cercas de madera, el olor a tierra húmeda después de la lluvia, el ruido de los caballos al amanecer. Pero había algo diferente en el ambiente, algo más liviano, como si el lugar entero hubiera estado esperando que alguien aflojara por fin. Un sábado por la tarde, Alejandro le pidió a Valentina que lo acompañara a recorrer el límite norte del rancho. Era un recorrido largo, a caballo, que terminaba en una colina desde donde se veía todos Los Álamos extendido bajo el cielo de Texas. Llegaron al atardecer. El sol bajaba lento, pintando todo de dorado y naranja. Los caballos pastaban tranquilos. El viento movía el pasto en olas largas. Alejandro desmontó y se quedó de pie mirando el paisaje. Valentina hizo lo mismo. «Cuando era niño», dijo él, «mi padre me traía aquí y me decía que todo esto sería mío algún día, y que con eso vendría una responsabilidad que no podría poner a un lado». Hizo una pausa. «Lo que no me dijo es que la parte más difícil no sería el trabajo, sería aprender a no cargar todo solo». Valentina lo escuchó. Cuando él terminó, ella dijo: «¿Y lo aprendiste?». Alejandro la miró. «Estoy aprendiéndolo». Extendió la mano hacia ella, una mano grande, callosa, que había trabajado esta tierra durante décadas. Valentina la miró un momento. Luego la tomó. Se quedaron así, de pie en la colina, viendo el sol bajar sobre Los Álamos, con las manos unidas y sin necesidad de más palabras. Porque a veces la vida, después de todo el dolor y toda la distancia, tiene la gentileza de traerte exactamente donde necesitas estar, y con exactamente la persona que puede entenderte sin que tengas que explicarlo todo. Valentina Cruz había llegado al rancho cargando una herida y buscando solo trabajo. Había encontrado algo más grande, un lugar donde su historia no la definía, sino que la preparaba, un hombre que entendía el silencio de la misma manera que ella, y la posibilidad, real y honesta, de empezar de nuevo sin borrarse a sí misma. Alejandro Fuentes había pasado 10 años construyendo una distancia que lo protegía de todo, incluyendo lo bueno. Y en la forma quieta e inesperada que tienen las cosas verdaderas de llegar, había encontrado en una mujer que entró por error a su cuarto una noche de tormenta, la primera razón en mucho tiempo para dejar de estar solo. Los Álamos siguió siendo el mismo rancho, las cercas, los campos, los caballos, o no el polvo fino de los caminos de tierra, pero sobre ese paisaje que no cambia, 2 personas habían decidido sin prisa y sin miedo construir algo real.
Y eso, en un mundo donde la mayoría huye de lo que duele, era ya en sí mismo una victoria enorme.